Ante todo, darles la bienvenida a ustedes, los estudiantes, a el contenido de la segunda presentación, que vamos a abarcar la unidad número 2, que representa los fundamentos de la mecánica aplicados al movimiento humano. Durante esta presentación vamos a desarrollar diferentes conceptos aplicados siempre al movimiento humano. Van a ser la cinética, que tenemos que tener en cuenta que son las causantes que generan, estudia las causas que generan el movimiento. Luego, las fuerzas. Con respecto a las fuerzas, vamos a analizar la clasificación de las fuerzas que actúan sobre el sistema locomotor durante los gestos motores, las características que presentan las fuerzas, los efectos que generan y las consecuencias que producen la aplicación de las mismas. Luego analizaremos el concepto de momento como movimiento rotatorio que se da en todas las articulaciones del cuerpo. Luego vamos a analizar específicamente el sistema de fuerzas según la dirección y el sentido y el punto de aplicación. Vamos a ver que encontramos fuerzas colineales, fuerzas paralelas, fuerzas congruentes, y a partir de esto vamos a realizar operaciones con fuerzas. Podemos, a partir de dos fuerzas, sacar la resultante, eso es composición de fuerzas, o a partir de una fuerza descomponerla en sus componentes. A eso se lo denomina descomposición de fuerzas. Después vamos a analizar las máquinas simples, fundamentalmente las poleas y las palancas, que son las máquinas simples que vamos a encontrar en el aparato locomotor. Luego los conceptos de trabajo, energía y potencia. Bueno, comenzamos con cinética. La cinética estudia las causas que generan el movimiento. Entonces, la causa que genera el movimiento son las fuerzas. ¿Cómo podríamos definir a la fuerza? La podemos definir como una magnitud vectorial que actúa generando un cambio de estado de un cuerpo o una deformación en ese cuerpo. Y siempre sus propiedades están relacionadas con la masa y la aceleración. Por eso esto lo asociamos con la segunda ley de Newton, donde plantea, despejando fuerza, que fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. A mayor masa, mayor es la fuerza que debemos aplicar, y si necesitamos que ese movimiento tenga mayor aceleración, también deberemos aplicar una mayor fuerza. A partir de esto vamos a desarrollar la clasificación de las fuerzas en el análisis biomecánico. Las fuerzas las vamos a clasificar fundamentalmente en dos: fuerzas por contacto y fuerzas sin contacto. Las fuerzas sin contacto son las fuerzas de la gravedad. Es la única fuerza que actúa sobre el sistema locomotor sin contactar con el mismo. En cambio, las fuerzas por contacto tenemos fuerzas intrínsecas y fuerzas extrínsecas. Intrínsecas las consideramos a todas las fuerzas que forman parte del sistema locomotor, o sea, las fuerzas musculares, las fuerzas que se generen de compresión en la estructura ósea o de tracción, las fuerzas de las cápsulas, de los ligamentos, que generen tensión según el movimiento que estemos analizando. Por eso las fuerzas intrínsecas las dividimos en dos: en fuerzas activas, que son las que consumen ATP, son las fuerzas generadas por los músculos, y en fuerzas pasivas, que son las generadas por el resto de las estructuras que conforman el aparato locomotor: las estructuras óseas, las fascias, las cápsulas, los ligamentos, las aponeurosis, que van a sufrir diferentes esfuerzos de torsión, de tracción, de compresión, según las fuerzas que le apliquemos.
Para analizar específicamente las fuerzas tendríamos que ver que en un análisis biomecánico de un gesto motor vamos a encontrar todas estas fuerzas, porque la acción de la gravedad, por ejemplo, si analizamos el gesto motor de peinarme, la acción de la gravedad está actuando sobre mi fuerza, es la fuerza peso, está aplicada sobre mi sistema locomotor. Las fuerzas por contacto iban a ser las fuerzas intrínsecas. Voy a generar el gesto de peinarme a partir de la contracción de músculos. Estas van a ser las fuerzas activas intrínsecas y se van a generar cierta tensión de estructuras capsulares, ligamentarias. Estas son las fuerzas pasivas. Y por el otro lado voy a tener fuerzas extrínsecas que actúan sobre mi sistema, y en este caso sería el peine o el cepillo que yo esté utilizando. Así podemos analizar cualquier gesto motor y nos vamos a encontrar con que en todos los gestos vamos a encontrar la aplicación de todas estas fuerzas. Cuando consideramos las características de las fuerzas, estos son conceptos básicos de la física, sabemos que tiene 4 características. Una es la dirección. La dirección es la recta de acción sobre la que va a actuar la fuerza. Nosotros los kinesiólogos, cuando hacemos una movilización, la recta de acción pasa a ser la dirección de nuestro antebrazo. Por el otro lado, tenemos que tener un punto de aplicación. ¿Dónde vamos a aplicar esa fuerza? No es lo mismo aplicarla en la parte anterior de mi hombro que aplicarla en la parte superior o en la parte lateral. El efecto va a ser diferente y las consecuencias van a ser diferentes. Por eso el punto de aplicación es una característica muy importante a tener en cuenta. Por el otro lado, tenemos que tener en cuenta el sentido que tiene la fuerza. Si tiene un sentido vertical, descendente o ascendente, o si tiene un sentido medial o si tiene un sentido lateral. Entonces acá lo observamos con una fuerza A que tiene un sentido ascendente hacia la derecha, o una fuerza B que tiene un sentido descendente hacia la izquierda. Lo que tienen en común estas dos fuerzas es el punto de aplicación. Y por último, dentro de las características de las fuerzas tenemos la magnitud. La magnitud es la intensidad que tiene cada una de esas fuerzas. Observamos a simple vista que cada una de estas fuerzas tiene una magnitud diferente. Se representan escalarmente por vectores. Si decimos que 1 centímetro representa 1 kilogramo fuerza, si tenemos que representar 5 kilogramos fuerza, será un vector de 5 centímetros. Bueno, ahora vamos a considerar los efectos que generan las fuerzas cuando los aplicamos sobre un cuerpo. Y vamos a encontrarnos con que genera efectos externos, que yo lo estoy aplicando sobre la fuerza sobre mi antebrazo, genera un efecto sobre la superficie de mi antebrazo y genera un efecto interno sobre mis tejidos. El efecto externo es la presión y el efecto interno lo denominamos estrés o tensión. Entonces, ahora, cuando consideramos el efecto externo, que es la presión, tenemos que tener en cuenta la fuerza que aplicamos sobre la superficie que aplicamos. No es lo mismo aplicar una fuerza de 1 kilo en una superficie que abarca la yema de un dedo que aplicar 1 kilo en una superficie que abarca la palma de mi mano. La presión, por supuesto, va a ser menor cuanto mayor sea la superficie, ya que la presión es fuerza sobre superficie, es inversamente proporcional a la superficie. El efecto interno que vamos a producir dentro del tejido, en este caso, lo denominamos estrés. Y el estrés es la fuerza interna que se genera de reacción de los tejidos sobre la superficie que se aplique. En este caso lo vamos a representar con 2 cuerpos. El cuerpo inicial vamos a aplicarle 50 kilogramos con un segundo cuerpo sobre
la superficie de contacto. Esta superficie va a generar fuerzas compresivas descendentes y va a generar dentro del primer cuerpo una fuerza de estrés sobre esa superficie. Si nosotros tenemos en un segundo caso un cuerpo que tiene menores dimensiones, o sea, reducimos la superficie, al aplicar la misma fuerza, 50 kilogramos, nos vamos a encontrar que la fuerza de presión es mayor y la fuerza de estrés que va a soportar ese material también será mayor. Ahora, considerando las consecuencias de las fuerzas, cuando nosotros aplicamos una fuerza, vamos a generar dos consecuencias. Uno va a ser la deformación del material, porque el material, cuando le apliquemos una fuerza, en este caso a mi antebrazo, los tejidos se van a deformar. Como habíamos visto en la unidad número 1, dentro de las propiedades mecánicas teníamos dos que son fundamentales, que se dan en todos los tejidos del aparato locomotor, que son la propiedad elástica y la propiedad plástica. Si yo le aplico una fuerza y al retirar los tejidos vuelven a la posición inicial, esto es una deformación elástica. Si al aplicarle una fuerza se deforma el tejido y al retirar la fuerza no vuelve a su posición inicial, es una deformación plástica. En este caso estaríamos, por ejemplo, en el signo de Godet cuando hacemos una presión para ver si hay edema en los tejidos. En ese caso no volvería a la posición inicial y sería una deformación plástica. Queda con una deformación remanente del tejido. Siempre que hagamos un movimiento va a haber estructuras que se tensen y después, retirada la fuerza que generó ese movimiento, van a volver a su posición inicial. Si vuelven a esa posición están dentro del periodo elástico y si el esfuerzo superó el periodo elástico van a entrar a un periodo plástico. Por el otro lado, otra de las consecuencias que van a generar las fuerzas son el movimiento. El movimiento puede ser o traslatorio, cuando nosotros, por ejemplo, si yo voy a mover mi antebrazo, mi centro de gravedad, mi centro de masa, está ubicado aproximadamente en la parte media, más próximo del codo. Si mi centro de masa tiene una trayectoria lineal, estamos hablando de un movimiento de traslación. Por ejemplo, en el caso de la marcha, el centro de gravedad del cuerpo está a nivel de S2. Cuando nosotros marchamos, si bien hacemos movimientos rotatorios con los miembros, nuestro centro de gravedad, que está ubicado a nivel de S2 dentro de la pelvis, va a ser una trayectoria lineal. Por eso decimos que la marcha es un movimiento de traslación. En el caso de que el centro de gravedad del segmento que estemos moviendo genera un movimiento de rotación, va a ser cuando el centro de gravedad genere una trayectoria angular. Entonces tenemos que el movimiento va a generar o un movimiento traslatorio, esa fuerza que apliquemos, o un movimiento rotatorio. Cuando tenemos un cuerpo simétrico, en este caso, trazamos las diagonales y ubicamos el centro de masa. Si la fuerza que aplicamos, la aplicamos en dirección del centro de masa, que estaría ubicado en el cruce de las diagonales, vamos a lograr un movimiento de traslación. Si tenemos un cuerpo, trazamos las diagonales, pero ahora la fuerza aplicada con ese vector está por fuera del centro de masa, vamos a generar un movimiento rotatorio. ¿Qué sucede cuando en el caso del movimiento de traslación marcamos las diagonales y observamos que el centro de rotación desde la posición inicial a la posición final generó una trayectoria lineal? En el segundo caso, trazamos las diagonales en la segunda posición y observamos que el centro de masa
generó una trayectoria angular en ese movimiento rotatorio. Un concepto muy importante, porque nosotros constantemente en las palancas corporales, cuando hacemos flexión, extensión, abducción, aducción, estamos haciendo movimientos rotatorios. Un concepto fundamental ante los movimientos rotatorios que generamos en el aparato locomotor es el concepto de momento. Entonces, cuando tomamos el momento de una fuerza, tenemos que saber que el momento va a generar un movimiento rotatorio y que el momento es igual a la fuerza que apliquemos por la distancia, por el producto de la distancia, pero la distancia debe ser perpendicular a la fuerza y pasar por el centro de rotación. Entonces, la definición del momento va a ser que produce un movimiento de rotación alrededor de un eje. El eje lo vamos a ubicar en el centro de rotación en cada una de nuestras articulaciones. Y momento es fuerza por el producto de la distancia. Ahora, si lo representamos en la flexión del antebrazo, acá tenemos la acción del bíceps. Observamos todos los fascículos del bíceps, pero vamos a trazar un vector que resuma la acción de todos estos fascículos. Y lo vamos a aplicar, el punto de aplicación va a ser en el punto de inserción móvil del músculo. Estamos realizando una flexión del antebrazo sobre el brazo. Al luego aplicar el centro de rotación, vamos a poder determinar la distancia, porque la distancia era un segmento de recta que debía ser perpendicular a la fuerza y pasar por el centro de rotación. Y lo va a estar representando ese segmento de recta en color rojo. Bueno, cuando consideramos el momento generado por la fuerza del bíceps, vamos a ver que la distancia, el vector que representa la fuerza muscular no va a variar, porque la fuerza de mi músculo no va a variar si yo tengo una extensión completa o tengo una flexión de 30 grados o de 90. Lo que sí va a variar es la distancia del momento. A mayor distancia, mayor va a ser el movimiento rotatorio. Entonces, esto lo observamos en estos ejemplos. Cuando tendríamos una flexión aproximadamente de 90 grados, aplicamos el centro de rotación en el centro de la unidad biomecánica del codo, el vector de la fuerza muscular y marcamos la distancia. Si tenemos una posición de mayor extensión, una flexión aproximadamente, si partimos de acá de cero, una flexión de 30 grados, nuevamente vamos a aplicar el centro de rotación en el centro de rotación de la unidad biomecánica del codo, el vector de la fuerza muscular y la distancia que recordemos que debe pasar por el centro de rotación y debe ser perpendicular al vector de la fuerza muscular. Entonces notamos entre una posición y otra la diferencia de la distancia. El vector fuerza se va a mantener constante, pero el momento rotatorio va a ser mayor aproximadamente a los 90 grados que al inicio del movimiento. Ahora, cuando consideramos los sistemas de fuerzas, tenemos que tener en cuenta que hay fuerzas colineales. Colineales son fuerzas que están sobre la misma línea. Estas fuerzas colineales pueden tener el mismo sentido y en este caso tendríamos la fuerza inicial con el mismo sentido que la segunda fuerza. En este caso hablamos de fuerzas colineales de igual sentido. En otro de los ejemplos vamos a observar fuerzas colineales de distinto sentido. Uno va hacia la derecha y el otro va hacia la izquierda. En este caso tenemos de sentidos contrarios las fuerzas colineales. Los otros sistemas de fuerzas que nos vamos a encontrar en el análisis del aparato locomotor son fuerzas paralelas. Las fuerzas paralelas, al igual que las colineales, pueden ser de igual sentido o pueden ser de sentidos opuestos.
Y las otras fuerzas que vamos a encontrar son las fuerzas congruentes, los sistemas de fuerzas congruentes, que la característica que tienen es que al aplicarlas a un cuerpo vamos a tener dos fuerzas que van a tener un mismo punto de aplicación. Estas dos fuerzas se pueden reemplazar por una resultante y su acción sería la misma que aplicar las dos fuerzas. Ahora, cuando consideramos en el cuerpo humano fuerzas paralelas, una de las fuerzas básicas paralelas serían la representación de la fuerza peso de los diferentes segmentos corporales. Cuando nosotros estamos en posición anatómica, nuestra cabeza tendrá su centro de gravedad y tendrá su fuerza peso. Así, el brazo, el antebrazo, la mano, el tronco, los miembros inferiores, el muslo, la pierna, el pie, cada uno de esos segmentos corporales van a tener su centro de masa y en su centro de masa vamos a aplicar fuerzas que van a ser perpendiculares al piso y paralelas entre sí, van a representar el peso de cada uno de estos segmentos. Entonces, si aplicamos la fuerza, el centro de masa de la cabeza, la fuerza peso, así de los miembros superiores, que abarcaría brazo, antebrazo, mano, aplicamos la fuerza peso que representan los muslos, las piernas y los pies. Luego, el centro de masa del cuerpo. Y por último, la última que agregamos fue el centro de masa corporal, que sería la sumatoria de todas estas fuerzas que me va a dar la fuerza peso total. Si observamos, estas son todas fuerzas paralelas. Otro ejemplo de fuerzas paralelas las tenemos cada vez que estamos parados o estamos sentados. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza peso se va a distribuir entre los dos miembros inferiores. Y por el otro lado tengo las dos fuerzas, ¿sí?, paralelas que van a generar la reacción del piso. Entonces ahí tenemos la tercera ley de Newton de acción y reacción. Son fuerzas paralelas. En el caso de las fuerzas de acción con respecto a la de reacción de cada uno de los miembros, son fuerzas colineales que mantienen la misma dirección, la misma magnitud, pero tienen sentido opuesto. Ahora, cuando analicemos las fuerzas congruentes, que eran dos fuerzas que se unían y mantenían como punto de aplicación compartido, de esa manera estas dos fuerzas o las sumamos y deducimos una resultante o reemplazamos estas dos fuerzas por la resultante. Entonces, el efecto de estas dos fuerzas concurrentes lo reemplazamos por la resultante. En este caso se hace gráficamente a través del método del paralelogramo. Entonces, si aplicamos una fuerza A, luego una fuerza B que es concurrente a A porque tienen el mismo punto de aplicación, trazamos con el método del paralelogramo una paralela. Vamos a hacerlo más lentamente. Una paralela a B que pase por el extremo de A, una paralela a A que pase por el extremo de B, y luego a partir del punto de aplicación de A y B, en el punto de intersección de estas paralelas trazamos la resultante. Así lo haríamos según la angulación que tengan estas fuerzas congruentes. Podemos tener fuerzas congruentes que van a tener diferente sentido y diferente angulación. Ahí tendríamos una angulación de 90 grados. Vamos a trazar la paralela a la fuerza inicial, la paralela a la otra y luego la resultante. Ahí tenemos otro tipo de angulación donde siempre la resultante va a tener en común el punto de aplicación de las dos fuerzas congruentes y va a concluir en la intersección de las dos fuerzas paralelas. Ahora, si esta descomposición de fuerzas
la aplicación que podemos encontrar de fuerzas congruentes en el cuerpo humano, así como las fuerzas paralelas y las fuerzas colineales eran la fuerza peso y la fuerza de reacción del piso, ahora las fuerzas congruentes las podemos encontrar en los músculos que tienen más de un fascículo. Por ejemplo, en el músculo deltoides, sabemos que tenemos fibras anteriores y posteriores, en el pectoral y así sucesivamente en el trícepsural y en otros músculos donde encontremos que tienen más de un fascículo muscular y la dirección de las fuerzas son convergentes hacia un punto. En este caso vamos a ver la descomposición del deltoide. Consideramos solamente las fibras anteriores y las fibras posteriores. Trazamos un vector que represente las fibras posteriores, un vector que represente las anteriores. Ahí trazamos las paralelas a estos vectores y sacamos la resultante. La representación la haríamos ahí, nuevamente. Si trazamos fuerzas congruentes en el pectoral mayor, tomaríamos las fibras claviculares, tomaríamos las fibras externales, trazamos las paralelas a estos vectores y obtenemos la resultante. Ahí hacemos la representación esquemática de las fuerzas. Y por el otro lado, por ejemplo, en el caso del tríceps sural, como dijimos, el punto de aplicación va a ser el tendón de Aquiles. Entonces vamos a tener una fuerza que va a representar el gemelo externo, una fuerza vectorial que va a representar el gemelo interno y vamos a sacar las paralelas a estos vectores y aplicaremos la resultante. Ahí tenemos las fuerzas vectoriales de ambos gemelos y las paralelas a estos sacando su correspondiente resultante. Ahora, algunos conceptos que tenemos que tener claros. Eje mecánico es un segmento de recta que une dos centros consecutivos de unidades biomecánicas contiguas. Son centros de movimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso del fémur, si nosotros tenemos el centro de rotación de la unidad biomecánica de la rodilla y el centro de rotación de la unidad biomecánica de cadera, trazaríamos de esta manera el eje mecánico. Siempre vamos a trazarlo desde el centro de rotación de una unidad biomecánica al centro de rotación de la otra unidad biomecánica. Acá lo representamos con los gráficos. Marcando el centro de rotación, en el caso del húmero, en la cabeza humeral, en la tróclea humeral y luego el segmento de recta que une estos dos centros de movimientos. En el caso del fémur, en la cabeza del fémur, en el centro de la tróclea femoral y el segmento de recta que une estos dos puntos. Y en el caso de la tibia lo vamos a ubicar en el centro de las cavidades glenoides de la tibia, en el centro de la superficie articular de la tibia y uniendo estos vectores con un segmento de recta representaríamos el eje mecánico de la tibia. En el caso del eje diafisiario va a ser un segmento de recta que pase justo por el centro geométrico de la diáfisis. Entonces, en este caso, en el caso del húmero, vamos a trazar el eje diafisiario. En el caso del fémur, trazaremos su eje diafisiario justo por el centro de su diáfisis y en el caso de la tibia, trazaremos su eje diafisiario justo por el centro de su diáfisis. Lo que podemos observar acá es que el eje diafisiario y el eje mecánico en el caso de la tibia coinciden. En el caso del fémur y del húmero no, debido a el desplazamiento que generan las cabezas tanto del húmero como del fémur debido a
el cuello anatómico, la angulación que genera el cuello anatómico. Otros conceptos que son importantes a tener en cuenta, ¿qué es el eje de movimiento? Es el concepto que analizaron en la anatomía descriptiva. Es una recta perpendicular al plano de movimiento. Entonces tenemos los tres planos de movimiento. Tenemos el plano de movimiento sagital, el frontal y el horizontal. En el sagital vamos a hacer los movimientos de flexo-extensión, en el frontal los movimientos de abducción y aducción y en el horizontal los movimientos de rotación. Entonces, cortando el plano sagital tendremos el eje laterolateral. Cortando el plano frontal tendremos el eje antero-posterior y cortando el plano horizontal tendremos el eje vertical. Cuando hablamos de que hay centros instantáneos de rotación, ¿qué sucede? Los ejes de movimiento, si bien siempre son perpendiculares al plano, por ejemplo, en el caso del fémur, el movimiento de flexión y extensión que realiza el fémur va a hacerlo en un plano sagital con un eje laterolateral, pero como no son totalmente simétricas las superficies, vamos a encontrarnos con que el eje de movimiento se desplaza milimétricamente, siempre perpendicular al plano. Entonces, esto es lo que nos establece el centro instantáneo de rotación. Es por donde pasa el eje de movimiento en ese instante. Entonces, en esa posición del fémur estaría pasando el eje por ahí. En esta posición lo desplazaríamos milimétricamente y en otra posición de mayor flexión lo desplazaríamos milimétricamente más hacia posterior. Lo que quiere decir que siempre los ejes de movimiento son perpendiculares al plano, pero se mueven milimétricamente, no son fijos. Serían fijos si las estructuras serían totalmente simétricas, como por ejemplo la rueda de un auto. En ese caso, el eje siempre mantiene la misma posición y el mismo radio. En el caso de las estructuras, ni la cabeza del húmero, ni los cóndilos femorales, ni la cabeza del fémur son totalmente simétricos. Cuanto más simétricos son, menos desplazamiento del eje de movimiento, pero milimétricamente el eje de movimiento se desplaza. Cuando hablamos de la descomposición de fuerzas, es cuando nos dan, en el caso de las fuerzas congruentes, teníamos dos fuerzas y sacábamos la resultante. En ese caso hablamos de composición de fuerzas. Ahora, si nos dan una fuerza y tenemos que resolverla descomponiéndola en dos, ¿sí? Es la descomposición de fuerzas en sus componentes rectangulares. En este caso lo representa acá el gráfico, la fuerza resultante en color rojo y la fuerza del componente vertical en el eje Y y el componente horizontal en el eje X. Entonces, en este caso, fíjense en que están marcadas las fuerzas, las líneas paralelas, tanto al componente vertical como al componente horizontal. Entonces, es a la inversa el gráfico del que habíamos hecho con las fuerzas congruentes. Tenemos una fuerza inicial, que es la resultante. A partir de esta resultante, desde el punto de aplicación de esta resultante, vamos a trazar dos líneas, ¿sí?, perpendiculares entre sí, porque son los componentes rectangulares, o sea que forman 90 grados, y luego trazamos paralelas a cada una de estas líneas por el extremo de la resultante. Y vamos a cortar al eje Y sacaremos el componente vertical. Y luego trazamos paralela al eje Y, cortando el eje X y trazamos el componente horizontal. En este caso, las fuerzas musculares las vamos a descomponer en dos componentes rectangulares que son el componente rotatorio y el componente longitudinal. Esta es la teoría del concepto que vamos a aplicar en el análisis de los músculos.
la descomposición de las fuerzas en sus componentes rectangulares. Tenemos un componente rotatorio, que es el componente que genera el movimiento. Este componente es perpendicular al eje mecánico y pasa por el punto de inserción móvil del músculo. El componente rotatorio es el que genera el movimiento. El otro componente, que es el componente longitudinal, es paralelo al eje mecánico, pasa por el punto de inserción móvil del músculo y en este caso actúa coaptando, o sea, aumentando el contacto de las superficies articulares o descoaptando a las mismas, según la dirección que presente. Entonces, acá tenemos nuevamente el gráfico de la fuerza muscular del bíceps. Primero trazamos el eje mecánico. Recordamos el concepto de eje mecánico, lo trazábamos desde el centro de rotación de dos unidades biomecánicas consecutivas. En este caso, como el segmento que vamos a mover es el antebrazo, el eje mecánico pasará del centro de rotación de la muñeca al centro de rotación del codo. Ahí trazamos el eje mecánico. Luego trazamos el vector que representa la fuerza muscular. El vector, la longitud del vector ya dijimos, depende de la intensidad y la magnitud que generemos en esa fuerza, pero gráficamente hacemos una dimensión acorde a las posibilidades gráficas. En este caso, siempre lo que tenemos que recordar es que tenga la dirección que corresponda a la aplicación mecánica de ese músculo, o sea, que genere una flexión con la dirección que está marcando y que el punto de aplicación de ese vector coincida con el punto de inserción móvil. Ahora, acá tenemos el punto de inserción móvil y la dirección que nos está marcando el sentido hacia la flexión. Luego, ¿qué tenemos que trazar? El componente rotatorio. El componente rotatorio dijimos que era perpendicular al eje mecánico y pasaba por el punto de inserción móvil del músculo. Luego trazaremos el componente longitudinal. El componente longitudinal era paralelo al eje mecánico y pasaba por el punto de inserción móvil del músculo. Luego hacemos el método del paralelogramo para saber la magnitud de cada uno de estos componentes, porque hasta ahora lo único que tenemos es la dirección del componente rotatorio y la dirección del componente longitudinal, pero no sabemos la magnitud de estos componentes. Entonces vamos a trazar una paralela al componente longitudinal que pase por el extremo del vector que representa la fuerza, que sería la fuerza resultante. Nos va a cortar el vector que representa el componente rotatorio. Esto es lo que nos indica la magnitud del componente rotatorio. Por el otro lado, ahí tenemos el componente rotatorio. Recordemos que es el que genera el movimiento y es perpendicular al eje mecánico y pasaba por el punto de inserción móvil del músculo. Luego trazamos una paralela al componente rotatorio por el extremo de la resultante y cortaremos al componente longitudinal. El punto donde lo cortamos nos indica la magnitud del componente longitudinal. Entonces ahí recién marcamos el vector que representa la longitud que tiene el componente longitudinal. Esto sería la descomposición de la fuerza muscular en el caso del bíceps. Bueno, si hacemos la descomposición de la fuerza muscular del bíceps braquial, tenemos que tener en cuenta que cuando la realicemos tenemos que aclarar las referencias al gráfico que empleemos. Por un lado tenemos que aclarar el plano, en este caso será el plano sagital. Siempre que grafiquemos un músculo flexor o extensor lo vamos a representar en un plano sagital.
siempre que representemos la acción de un músculo en abducción o aducción en un plano frontal. Y en el caso de que sea un músculo rotador, lo deberíamos graficar en un plano transversal. Entonces, en el caso del bíceps braquial, sabemos que la aplicación es en el plano de movimientos, el plano sagital, que la cadena cinemática que vamos a graficar es la cadena cinemática del miembro superior, es la acción del bíceps braquial, y vamos a representar el componente rotatorio, que era perpendicular al eje mecánico, pasaba por el punto de inserción móvil y generaba el movimiento de esa palanca, y por el otro lado el componente longitudinal, que era paralelo al eje mecánico y pasaba por el punto de inserción móvil del músculo que estemos analizando, en este caso del bíceps braquial. Vamos a representar esto en 3 posiciones diferentes. ¿Cómo hacemos? Primero graficamos la cadena cinemática del miembro superior. Recuerden que lo que tenemos que graficar es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano, en un plano sagital. Por eso, la representación del omóplato la vamos a hacer como un triángulo reducido en su diámetro. Entonces tenemos el omóplato, la representación del brazo, del antebrazo y de la mano. En ese caso vamos a trazar con este vector la acción del bíceps braquial. Estaríamos en un grado de flexión aproximadamente de 30 grados. Sacaríamos el componente rotatorio perpendicular al eje mecánico. En este caso, como es una representación esquemática, el eje mecánico lo tomamos como el segmento que representa el brazo. Entonces trazamos un vector perpendicular al antebrazo. Luego trazamos un vector que continúe la longitud del antebrazo, que sería el componente longitudinal, el cual era paralelo al eje mecánico, y luego trazamos para determinar sus magnitudes, trazábamos los paralelas, ¿sí? Usábamos el método del paralelogramo, trazamos una paralela al componente longitudinal, determinamos el componente rotatorio, luego una paralela al componente rotatorio, determinamos la magnitud del componente longitudinal. Bueno, si hacemos la misma representación de la cadena cinemática, pero con otro rango de flexión, nos vamos a encontrar que al representar la fuerza vectorial de la acción del bíceps, el componente rotatorio siempre va a ser perpendicular al eje mecánico, el componente longitudinal va a ser paralelo al eje mecánico, y en ese caso vamos notando cómo va variando la magnitud del componente rotatorio en aproximadamente 80 grados de flexión de codo, cómo se incrementa la magnitud del componente rotatorio y se reduce la magnitud del componente longitudinal en relación a una posición de 20 a 30 grados de flexión. En el caso en que incrementemos la flexión de codo, nos vamos a encontrar que si el vector que representa la acción del bíceps genera un ángulo de 90 grados con el antebrazo, trazaremos el componente rotatorio, el cual es perpendicular al eje mecánico del antebrazo, y trazaremos el componente rotatorio que tendrá la misma magnitud que el componente de la acción muscular. Y en ese caso solamente tendremos componente rotatorio y el componente longitudinal será igual a 0. Cuando el ángulo de inserción se genere entre el músculo y el eje mecánico un ángulo de 90 grados. La descomposición de las fuerzas musculares en sus componentes rectangulares. Acá vamos a hacer 2 ejemplos. Uno, el ejemplo de la acción del deltoides, y otro, la acción del glúteo medio.
Por supuesto, el deltoide, su principal función es abductora, lo vamos a representar en un plano frontal, y el glúteo medio, su principal función también actúa como abductor de cadera. Entonces, siempre las referencias del gráfico, el plano en que se realiza, la cadena cinemática que estamos representando, la acción del deltoides y los componentes que vamos a representar va a ser el componente rotatorio y el componente longitudinal. Haremos, en este caso, la cintura escapular representando el omóplato en un plano frontal, por eso las dimensiones que le damos al omóplato. Luego representaremos el brazo. El tema es que el brazo vamos a considerar la angulación de la cabeza del húmero. Luego el antebrazo y la mano. Entonces, si nosotros trazamos el vector que represente la acción del deltoides, lo haremos hacia arriba porque es la dirección que generaría para producir la abducción. ¿Qué tenemos que trazar? Siempre el eje mecánico. En este caso, debido al cuello anatómico que presenta la cabeza del húmero, vamos a tener desplazado el eje mecánico con respecto al eje diafisiario. Entonces lo representaremos uniendo el centro de rotación de la cabeza del húmero con el centro de rotación de la unidad biomecánica del codo. A partir de trazar el eje mecánico podemos trazar el componente rotatorio, que es perpendicular, y el componente longitudinal, que es paralelo al eje mecánico. Ahí tenemos el componente longitudinal y el componente rotatorio. Luego, el método del paralelogramo, trazamos las paralelas a estos componentes y determinamos la magnitud, la intensidad del componente rotatorio y longitudinal. En el caso del glúteo medio, nuevamente vamos a poner las referencias al gráfico. Se hará el plano frontal, la cadena cinemática del miembro inferior, la acción del glúteo medio, el componente rotatorio y el componente longitudinal. En este caso representaremos la pelvis, el muslo, la pierna y el pie. En el caso del muslo, fíjense que estamos respetando el ángulo que generaría el cuello anatómico del fémur. Entonces, primero, una vez que dibujamos la cintura, la cadena cinemática que vamos a representar, en este caso el miembro inferior, debemos representar el vector de la fuerza. Siempre lo aplicamos anatómicamente aproximadamente en la zona donde se inserta. El glúteo medio se inserta en la cara externa del trocánter mayor y va a mantener esa dirección en su acción. Después aplicamos, ¿sí?, el eje mecánico. El eje mecánico, acuérdense que uníamos los centros de rotación de la cabeza del fémur, en este caso, con el centro de rotación de la tróclea femoral. Y luego trazamos las paralelas al eje mecánico, me va a dar el componente longitudinal, la perpendicular al eje mecánico, el componente rotatorio, y con el método del paralelogramo nuevamente determinamos la magnitud del componente longitudinal y del componente rotatorio. De esa manera deberían hacer los gráficos, y si mantienen el orden y la secuencia que vamos desarrollando, van a lograr hacer la representación en forma correcta. Bueno, ahora cuando hablamos de las máquinas simples son dispositivos mecánicos que lo que van a hacer es o cambiar una magnitud de una fuerza o la dirección de una fuerza. Recuerdan que las máquinas simples son las palancas, las poleas, las ruedas, los planos inclinados, las cuñas. Las únicas máquinas simples que vamos a encontrar en el cuerpo humano son la palanca y las poleas. En el caso del plano inclinado, el tornillo, la cuña o la rueda, podemos utilizarlos como elementos accesorios en la rehabilitación, pero dentro del aparato locomotor solamente nos vamos a encontrar con palancas y poleas. En el caso de las palancas,
sabemos que son máquinas simples que lo que van a hacer es generar un incremento de la fuerza o un incremento de la velocidad, o van a lograr un equilibrio. Depende del género de palanca que analicemos. Sabemos por los conceptos de física que las palancas van a tener un punto de apoyo o fulcro, un segmento rígido sobre el que vamos a aplicar la fuerza resistencia y la fuerza potencia. En este caso, al tener el punto de apoyo en la parte media, estaríamos hablando de una palanca de primer género. Lo otro que tenemos que considerar en la representación de la palanca son los brazos de resistencia y los brazos de potencia. El brazo de resistencia va desde la resistencia al punto de apoyo y el brazo de potencia desde la potencia al punto de apoyo. Entonces ahí tendríamos representado el brazo de resistencia y del apoyo a la potencia el brazo de potencia. Se plantea una ecuación básica de equilibrio de las palancas que dice que si la potencia multiplicado por el brazo de potencia, si hay un equilibrio, debería ser igual al producto de la resistencia por el brazo de resistencia. Esta es la ecuación de equilibrio. Nos podemos encontrar con una palanca de primer género con un apoyo desplazado ya no en forma simétrica, donde aplicamos la fuerza resistencia y la fuerza potencia. En este caso observamos que los brazos tienen diferentes dimensiones. El brazo de resistencia es menor que el brazo de potencia. En este caso, para que se mantenga la ecuación de equilibrio, podemos reducir la potencia. Entonces, en este caso, si bien es una palanca de primer género, siempre que mantenga el apoyo en la parte media va a ser de primer género, pero nos está dando una ventaja mecánica que es reducir, equilibrar esa palanca con una potencia menor. Entonces, siempre un concepto básico de palanca es que cuanto mayor sea el brazo de potencia, menor es la intensidad de la potencia que debo aplicar. Arquímedes decía, denme una palanca suficientemente larga y un punto que moveré el mundo. Como diciendo, a mayor brazo de potencia, menor va a ser la fuerza y voy a poder superar a esa resistencia. Ahora, cuando consideramos a las palancas, tenemos los tres géneros de palanca: el primer género, segundo y tercer género. En el caso de las palancas de primer género, sabemos que tenemos el punto de apoyo en el medio, la potencia y la resistencia en los extremos. La eficacia mecánica de las palancas de primer género es el equilibrio. En el caso de las palancas de segundo género, lo que vamos a encontrarnos es con que el componente que está en el medio es la resistencia. Entonces vamos a tener de un lado el apoyo, del otro lado la potencia y en la parte media la resistencia. Y si observamos, como el brazo de resistencia iba de la resistencia al apoyo y el brazo de potencia de la potencia al apoyo, siempre va a ser mayor en una palanca de segundo género el brazo de potencia, lo que hace que la ventaja mecánica sea ahorrar en fuerza. Entonces la eficacia mecánica en las palancas de segundo género es la fuerza. Y en el caso de las palancas de tercer género, vamos a tener en la parte media la potencia. Entonces de un lado tendremos el apoyo, del otro lado tendremos la resistencia. Es indistinto si está de un lado o del otro. El tema que lo distingue de una palanca de tercer género es que la potencia esté en la parte media. Entonces, en este caso, observemos que el brazo de potencia siempre va a ser menor que el brazo de resistencia. Entonces, la eficacia mecánica en este caso no va a ser un ahorro de fuerza, sino un desplazamiento
de mayor velocidad de esa resistencia. Por eso la eficacia mecánica en el tercer género es de velocidad. Ahora, para recordarlo, tenemos una regla mnemotécnica que es nombrar los componentes del medio y los remarcamos de esta manera. ARP. A, el apoyo en el medio en la palanca de primer género, la resistencia en la de segundo y la potencia en la de tercero. Cuando las palancas las llevamos a la aplicación del cuerpo humano, nos vamos a encontrar con que vamos a tener que aplicar el apoyo siempre en la articulación, en el punto de fijo, ¿sí? En el punto por donde se genere el movimiento, por donde pase el eje de movimiento, que es el punto menos móvil. Por el otro lado, la resistencia la va a representar el peso del segmento que estemos moviendo y lo vamos a aplicar en el centro de gravedad de ese segmento, en el centro de gravedad o centro de masa. Y por el otro lado, la potencia va a estar generada por los músculos que estabilicen o movilicen esa palanca. Entonces, punto de apoyo en la articulación. Resistencia donde esté el centro de masa del segmento que estemos moviendo, y la potencia van a ser los músculos que movilicen o estabilicen esa palanca. Entonces, por ejemplo, en el caso de la articulación occipito-atloidea, tenemos el apoyo en el punto de la articulación. ¿Quién va a estar estabilizando? El peso de la cabeza. El peso de la cabeza, su centro de masa, pasa por delante de la articulación a la altura de la silla turca. Se calcula el centro de masa de la cabeza. Entonces ahí tenemos el vector que representa la resistencia, que es el peso de la cabeza en este caso. Y luego el vector que representa la fuerza de los músculos de la nuca, que sería la fuerza potencia que va a estabilizar a esta palanca. Como observamos, el punto medio de esta palanca es el apoyo, por lo tanto sabemos que estamos ante una palanca de segundo género, de primer género. En el caso de una palanca de segundo género, lo que teníamos en el medio era la resistencia. Observemos acá que cuando nos ponemos en puntas de pie, la articulación sobre la que hacemos ese movimiento es la articulación metatarsofalángica. Ahí vamos a poner el punto de apoyo. Luego, la resistencia va a ser todo nuestro peso, que va a caer a la altura de la articulación mediotarsiana. Y la potencia va a estar dada por el músculo tricepsural, que es el que nos va a elevar en puntas de pie. En este caso, como la resistencia está en la parte media, estamos con una palanca ante una palanca de segundo género. Y en el tercer caso vamos a tener como punto de aplicación la articulación del codo. Como resistencia vamos a estar moviendo el antebrazo y la mano. Entonces aplicaríamos a la parte central geométrica desplazada hacia la parte más proximal donde hay más masa. Aplicamos la fuerza resistencia y esa fuerza resistencia va a estar contrarrestada por la fuerza potencia generada por la acción, en este caso, del bíceps. Siempre la potencia la aplicamos en el punto de inserción móvil del músculo. En este caso estábamos frente a una palanca de tercer género, ya que la potencia está entre medio de la resistencia y el apoyo. Ahora, cuando hacemos el análisis de las fuerzas musculares, por ejemplo, del bíceps braquial, podemos hacerlo, por supuesto, siempre en un plano sagital, siempre va a corresponder a la cadena cinemática del miembro superior, pero lo podemos hacer de tres maneras diferentes. Depende del enfoque que queramos darle al estudio. O lo podemos hacer
desde los componentes rotatorios y componente longitudinal, lo podemos hacer como momento o lo podemos hacer como palanca. Entonces, siempre el plano va a ser sagital, la cadena cinemática del miembro superior, la acción del bíceps. Representamos la cadena cinemática del miembro superior en un plano sagital. Vamos a representar la fuerza vectorial del bíceps y vamos a describir el componente rotatorio. Representamos el componente longitudinal, trazamos el método del paralelogramo y vamos a determinar las magnitudes del componente rotatorio y longitudinal en ese ángulo de flexión. Por el otro lado, si hacemos la cadena cinemática siempre en un plano sagital, porque es la acción del bíceps, representamos el vector que representa la fuerza del bíceps, vamos a trazar el centro de rotación en la unidad biomecánica del codo y trazaremos la distancia que debía pasar por el centro de rotación y ser perpendicular a la fuerza. Ahí lo analizamos como momento. Momento es fuerza por distancia, la cual debe pasar por el centro de rotación y ser perpendicular a la fuerza muscular. Y en el último caso podemos analizar la acción del bíceps braquial considerando como una palanca. El punto de apoyo lo aplicábamos en la unidad biomecánica del codo, la potencia va a ser la acción del músculo y la resistencia va a ser el peso del antebrazo y de la mano que estemos movilizando. En el caso de la clasificación de las poleas, tenemos poleas simples que se clasifican en poleas fijas y poleas móviles. Simples es cuando está compuesto por una sola polea. El tema es que la polea fija lo único que hace, al tener un eje estable, lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza. Si nosotros hacemos una representación gráfica de una polea, haríamos un círculo, el eje en la parte media, que sería el punto fijo, y por acá representaríamos la soga de un lado, del otro, acá una carga y acá una persona que está elevando esta carga. ¿Qué sucede? La resistencia va a estar dada por el peso de esta caja. La potencia va a estar generada por la persona. El punto fijo va a ser el eje de la polea y si trazamos los radios, nos encontramos que al ser una polea fija, concéntrica, tiene todos los radios de igual magnitud. Entonces sabíamos que el equilibrio de una palanca, si lo asemejamos a una palanca, era potencia por el brazo de potencia igual a resistencia por el brazo de resistencia. Al ser igual el brazo de potencia y el brazo de resistencia, que estaría representado por este radio y por este brazo de potencia al punto fijo, a la potencia, brazo de resistencia del punto fijo a la resistencia, nos encontraríamos con que la potencia debe ser igual a la resistencia. Entonces, en este caso no hay un beneficio de una reducción de la fuerza, sino que lo que logramos es cambiar la dirección de la fuerza. Levantar una carga en esta posición no es lo mismo que levantarla en esta posición. Entonces, las poleas fijas, la única función mecánica que generan es un cambio de dirección de la fuerza. No incrementan la fuerza porque los brazos son iguales, tanto el brazo de potencia como el brazo de resistencia. En el caso de las poleas móviles, ahí sí hay una reducción de la resistencia a la mitad porque se incrementa el brazo de potencia. Estas son las poleas
simples, las fijas y las móviles. Las fijas donde la presión es igual a la potencia es igual a la resistencia, y las móviles donde la resistencia se reduce a la mitad. En el caso de las poleas complejas, compuestas en forma de aparejos, es una combinación de poleas que actuarían como poleas fijas y poleas móviles que reducen la resistencia. Esto se utiliza cuando hay que movilizar grandes cargas. Se hace un complejo, un aparejo, una combinación de poleas para reducir la fuerza que se debe hacer para soportar una determinada resistencia, para generar el desplazamiento de esa resistencia. Después tenemos las poleas concéntricas, que esta polea fija, si tiene todos los radios iguales, es concéntrica, y las poleas excéntricas o de resistencia acomodada. Las poleas excéntricas tienen una forma arriñonada. El eje no tiene radios simétricos, entonces en un momento vamos a tener un radio mayor, en un momento tendremos un radio mayor y en un momento tendremos un radio menor. Lo que va a hacer es modificar el brazo de resistencia y el brazo de potencia. Ahora, acá observamos la representación de las poleas simples, ¿sí? Que es una polea fija, donde dijimos que lo único que hace es cambiar la dirección de la fuerza, y la potencia y la resistencia son de igual magnitud. Luego, los polea fija y móvil, esto es para reducir la fuerza necesaria para elevar esa resistencia, y en el caso de los aparejos decimos que se reduce significativamente la resistencia para poder desplazar cargas muy elevadas. En realidad, las únicas poleas que encontramos en el aparato locomotor son las poleas fijas, que la función que cumplen es cambiar la dirección de las fuerzas. Entonces tenemos ciertos accidentes óseos que actúan cambiando la dirección de las fuerzas musculares. Estas son las que nos interesan anatómicamente, ¿no? En el análisis biomecánico, las poleas fijas. Entonces, diferentes accidentes óseos producen la reflexión de las fuerzas. En el caso de la rótula, observamos la reflexión que se hace de la acción del cuádriceps, que actuaría como una polea donde lo único que está cambiando, como una polea fija, ¿no? Lo único que cambia es la dirección de la fuerza. Otros ejemplos anatómicos que vamos a encontrar son los tendones que pasan retromalleolares internos y externos. El malleolo interno y el malleolo externo actuarían de poleas fijas cambiando la dirección de la fuerza. Otra polea fija que vamos a encontrar que cambia la dirección de las fuerzas es en el complejo de los tendones flexores a nivel de los dedos, que tienen un complejo de tejido conectivo que actúa como polea para cambiar la dirección y permitir la movilidad flexora de los dedos. Por el otro lado tenemos las poleas excéntricas, que eran las que variaban el radio, ¿sí? Tenían esta forma riñonada. Estas poleas se utilizan para generar en algún rango de movimiento mayor resistencia o menor resistencia, depende cómo vaya variando el brazo de potencia o el brazo de resistencia. Estas las encontramos en las máquinas de gimnasia, donde observamos la forma excéntrica que tienen. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos extensión, que teníamos menor componente rotatorio, pondríamos menor resistencia, y cuando logramos una mayor flexión, donde el componente rotatorio es mayor, para lograr un movimiento isocinético, le aplicaríamos una mayor resistencia. Ahora, cuando consideramos el concepto de trabajo
lo producimos cuando aplicamos una fuerza y producimos un desplazamiento, ¿sí? Un movimiento. Entonces, cuando hablamos de trabajo, decimos que es la representación analítica de la fuerza por la distancia a la que desplacemos. Por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza para flexionar mi antebrazo, estoy haciendo una fuerza, estoy desplazando a una distancia, estoy generando un trabajo. Entonces, cada movimiento del cuerpo lo podríamos representar como trabajo. Bueno, las unidades es el Julian, la fuerza es Newton y la distancia se mide en metros. En este caso vemos la representación de una persona que está empujando un objeto. Entonces va a ser una determinada fuerza y lo va a desplazar a una determinada distancia. En el caso de que levantemos una valija, también vamos a tener que aplicar una determinada fuerza y según la fuerza y la masa de la valija, lo desplazaremos a una determinada distancia. En ese caso estamos hablando del concepto de trabajo. Cuando hablamos de un trabajo eficiente es cuando ese trabajo se logra con un menor consumo de energía, ¿sí? Eso es un trabajo eficiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros logramos desplazar nuestros miembros sin generar movimientos parásitos, estaríamos haciendo un trabajo eficiente, porque las fuerzas que aplicamos generan un desplazamiento, estamos generando trabajo, pero no generamos movimientos innecesarios. Entonces, económicamente, lograríamos un óptimo, lograríamos un trabajo eficiente. En el caso de la energía, sabemos que es la capacidad de realizar un trabajo. Tenemos la ley de conservación de la energía que nos plantea que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va a transformar. Esta es la ley de conservación de la energía. Entonces tenemos que tener en cuenta que la energía se va a ir transformando. Tenemos diferentes tipos de energía. Tenemos energías de la naturaleza y energías artificiales como la energía eólica, la energía nuclear. Pero las energías que utilizamos en el análisis del movimiento humano, o sea, específicamente en la biomecánica, van a ser, por un lado, la energía cinética, porque vamos a estar en constante movimiento. La energía cinética, ¿se acuerdan que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? O sea, que a mínimos cambios de velocidad, la energía cinética se incrementa mucho. No tanto con diferencias de masa, porque la masa es un medio de la masa. Entonces, acá tenemos el concepto de energía cinética. La otra energía que va a intervenir es la energía potencial. Nos recordamos que energía potencial era la masa por la aceleración de la gravedad por la altura. Masa por aceleración de la gravedad es igual a peso. Y la altura es el determinante. A mayor altura, mayor energía potencial va a tener el objeto o el cuerpo que estemos analizando. Y en el caso de la energía de tensión es la energía elástica. Cuando los tejidos, yo hago un movimiento, por ejemplo, de extensión y de abducción, voy a tensar determinadas estructuras de la parte anterior de la cápsula, de la parte inferior en el caso del movimiento de abducción, y esa energía de tensión elástica luego se va a transformar en energía cinética para volver a su posición inicial. Entonces, energía de tensión tenemos en forma constante. La otra energía es la energía calórica. Cada vez que generemos un movimiento se va a activar la circulación y para disipar el exceso de energía utilizaremos la energía calórica. El cuerpo utilizará eso como para liberar la energía excedida. Entonces ahí se considera el efecto Joule. Y luego tenemos la energía química, por supuesto. Cada vez que realizamos una contracción muscular,
vamos a consumir ATP que se genera a través de la energía química. En este gráfico nos encontramos con la representación de la energía potencial en las partes superiores del gráfico y que se transforma en energía cinética al caer por la pendiente de la rampa. Entonces, constantemente va de energía potencial a energía cinética y la energía cinética se vuelve a transformar en energía potencial, que es lo mismo que haría un movimiento pendular. Si llego a una altura, voy a tener una energía potencial, se transmite en energía cinética y vuelve a elevarse, y esta energía potencial vuelve a caer en una energía cinética. Eso sería el equivalente a la transformación de energía cinética y potencial, el movimiento de un péndulo. En el caso de los gestos motores, nos vamos a encontrar con que siempre que estemos en movimiento vamos a tener una energía cinética. Cuando logremos que nuestro centro de gravedad, que dijimos que estaba ubicado a nivel de la pelvis, se eleve por encima del suelo, ya de por sí al estar parados está elevado, pero si hacemos un salto, lo elevamos más, incrementamos su altura, vamos a tener energía potencial. Y en el momento en que caemos, esa energía potencial desde un punto máximo se va a ir transformando en energía cinética. Y esa energía cinética, en el momento del impacto en el suelo, se va a transformar en energía de tensión en las estructuras del aparato locomotor. Esto lo observamos en un gesto deportivo, la transformación de energía, por ejemplo, en un salto en longitud. Entonces observamos varias fases del gesto donde tenemos la fase de carrera, la fase de batida donde se incrementa la energía cinética, luego la fase aérea o de vuelo donde logramos un máximo de energía potencial, un máximo de altura, y por último la fase de recepción y caída donde desde un punto máximo la energía potencial se transforma en cinética y en el momento del impacto se van a transformar en energía de tensión, las estructuras que van a amortiguar, se van a generar la elasticidad de esas estructuras, va a haber una contracción muscular que va a generar energía química y va a haber una liberación de esa energía como forma calórica. Esto también lo podemos observar en la transformación de energía en una caída. Por ejemplo, si la persona se está cayendo en una fase inicial, tiene una energía potencial porque su centro de gravedad está ubicado a nivel de la pelvis. En la fase inicial, su centro de gravedad se desplaza de su base de sustentación, genera un desequilibrio y pasamos a la segunda fase o fase media, donde el centro de gravedad se desplaza totalmente de su base de sustentación, que en ese caso sería su pie, y se empieza a transformar la energía potencial en energía cinética en el momento de la caída. Y en la fase final, cuando impacta en el suelo, la energía cinética se va a transformar en energía de tensión, energía elástica que tienen que absorber los tejidos. Si estos tejidos, como las estructuras óseas, capsulares, ligamentarias y musculares, no pueden absorber esa energía cinética, se va a llegar al punto de falla y puede presentar fractura de muñeca, fractura de cadera. También depende de las características óseas de ese individuo y, como dijimos hoy, de la velocidad en que se genere la caída. Eso va a incrementar mucho la energía cinética y cuanto mayor sea la velocidad, mayor es la energía cinética y mayor va a ser la energía de tensión que van a tener que absorber los tejidos en el momento del impacto. No es lo mismo si el impacto de la persona lo produce en una superficie rígida, como puede ser el asfalto, el cemento, o si
el impacto lo produce en una superficie de goma. De esa manera, parte de la energía cinética se va a absorber en el piso de goma, se va a transformar en energía de tensión y va a reducir la energía de tensión que deba absorber las estructuras del aparato locomotor. Ahora, cuando hablamos de potencia mecánica, la potencia mecánica se define como la rapidez con que realicemos un trabajo, o sea, un trabajo en relación al tiempo que tardemos. A menor tiempo, mayor es nuestra potencia mecánica. Entonces, la potencia va a ser el cociente entre el trabajo y el tiempo. Cuanto menor sea el tiempo, mayor será la potencia. La potencia la vamos a medir en watts, el trabajo en joule y el tiempo en segundos. Entonces, en este caso de un gesto motor, del salto, cuanto menor sea el tiempo que aplique en ese gesto, mayor va a ser la potencia que despliegue en ese gesto motor. Por ejemplo, se hizo un estudio de la potencia mecánica de un gesto deportivo del drive de tenis de Nadal. Por ejemplo, se comparó la velocidad de rotación de la pelota. En el caso del drive generado por Nadal, la velocidad de rotación de la pelota era de 5.000 revoluciones por minuto. En el caso de Federer era de 4.000. Y en el caso de un tenista medio es de 2.500. Ahí uno se da cuenta de la potencia que genera un gesto que es efectivo, eficiente y eficaz. Y como todo gesto motor, lo deberíamos estudiar desde la posición inicial, donde va a haber una rotación de nuestras cadenas musculares que se van a poner en tensión, una posición media principal, que es el momento del golpe, y luego una fase final donde se continúa con la inercia del gesto. Entonces tenemos la fase de armado, donde se tensan las cadenas, una fase de golpe, donde se produce una contracción concéntrica de estas cadenas, y una fase de terminación, donde se continúa la inercia del movimiento y termina en un frenado a partir de una contracción excéntrica de los antagonistas. Bueno, ahora, como finalizando la presentación, vamos a integrar los conceptos que estuvimos desarrollando en esta unidad. Primero, el concepto de cinética, que era la rama de la mecánica que estudiaba las causas que provocaban el movimiento. Por el otro lado, el concepto de fuerza, que era toda acción que podía cambiar el estado, acción con magnitud vectorial que podía cambiar el estado de los cuerpos, o sea, si están en reposo, al aplicar una fuerza pasa a movimiento, o si están en movimiento, al aplicar una fuerza podían pasar al reposo o incrementar su aceleración en el movimiento. Y por el otro lado, que siempre que apliquemos una fuerza sobre un cuerpo vamos a generar una deformación. Por el otro lado, las características, la clasificación de fuerzas, que decíamos que eran fuerzas sin contacto, la acción de la gravedad, que siempre está actuando en todos los gestos motores que hagamos en el planeta Tierra, y las fuerzas que eran por contacto, que eran intrínsecas y extrínsecas. Extrínsecas sería un bolso, una cartera, el calzado, la indumentaria. Intrínsecas eran activas y pasivas, las activas las fuerzas musculares y las pasivas eran las fuerzas transmitidas por las estructuras óseas, ligamentarias, capsulares. Por el otro lado teníamos las características de las fuerzas, que eran 4, la dirección, el punto de aplicación, la dirección, el sentido y la magnitud, que dependía de estas características los efectos, las consecuencias que generen las fuerzas en un determinado cuerpo.
Ahí teníamos las consecuencias que podían ser la deformación elástica o plástica o un movimiento de traslación o un movimiento de rotación. Cuando hablamos de los efectos de las fuerzas, hablábamos de un efecto externo, que era la presión sobre la superficie externa, y dentro de la estructura a la que le aplicamos la fuerza se genera un estrés. Era el efecto interno. Cuando hablamos de momento, tenemos que relacionarlo con todos los movimientos rotatorios que hacen nuestras palancas óseas. Entonces, siempre vamos a considerar que momento es fuerza por distancia. La distancia debe ser perpendicular a la fuerza y pasar por el centro de rotación. Cuando hablamos de sistemas de fuerzas, teníamos que tener en cuenta si las fuerzas eran colineales, si tenían el mismo sentido o sentido opuesto. Las colineales eran las que se aplicaban sobre la misma dirección, sobre la misma recta. Si eran fuerzas paralelas, teníamos el ejemplo de las fuerzas peso de todos los segmentos corporales y de la fuerza peso transmitida a los dos miembros. Como fuerzas colineales tendríamos la reacción del piso con respecto a la fuerza peso. Y por el otro lado teníamos las fuerzas congruentes. Las fuerzas congruentes eran las que tenían un punto en común y tenían diferente dirección. Estas fuerzas congruentes se sacaba con el método del paralelogramo en forma gráfica su resultante. Entonces teníamos la composición de fuerzas cuando nos daban dos fuerzas y sacábamos la resultante con el método del paralelogramo, y la descomposición de fuerzas cuando nos dan una fuerza muscular, por ejemplo, y la vamos a descomponer en su componente rotatorio y longitudinal. Acuérdense que el componente rotatorio es el que genera el movimiento, se aplica justo en el punto de inserción móvil y es perpendicular al eje mecánico del segmento móvil. En el caso del componente longitudinal, es el componente que luxa o coapta la articulación, se aplica en el punto de inserción móvil y es paralelo al eje mecánico. En el caso de las máquinas simples, decíamos que las únicas máquinas simples que encontrábamos en el cuerpo humano eran las poleas fijas, que cambiaban la dirección de la fuerza, y las palancas, que lo que teníamos que hacer era aplicar el apoyo en el punto de la articulación que estemos analizando. La resistencia de acuerdo al peso del segmento que estemos moviendo, y la potencia la aplicamos en la dirección de las fibras musculares que estén estabilizando o movilizando esa palanca. Ahí teníamos las palancas en el cuerpo humano. Cuando hablamos de la clasificación de las poleas, decíamos que eran fijas, que eran móviles. Las móviles reducían la resistencia, pero en el cuerpo humano solamente tenemos poleas fijas. Trabajo era el producto de la fuerza por la distancia, ¿sí? Entonces, siempre que apliquemos una fuerza y generemos un desplazamiento, estamos provocando un trabajo. Energía es la capacidad de realizar un trabajo, y teníamos la clasificación de las energías que utilizábamos en biomecánica para el análisis de los gestos motores, que los vamos a tener en todos los gestos motores, que son 5: energía cinética, energía potencial, energía de tensión, energía química y energía calórica. En el caso de la transformación de la energía, recordemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se va a ir transformando. Entonces, en todos los gestos motores vamos a estar transformando de energía potencial a energía cinética, y de energía cinética a energía de tensión, a energía calórica y a energía química. La potencia era la capacidad de realizar un trabajo en una menor unidad de tiempo. La potencia mecánica en un gesto motor la vamos a ver si logra hacer ese gesto en una menor unidad de tiempo. En ese caso teníamos el ejemplo del drive de Nadal, la velocidad que imprimía a las revoluciones que generaba el impacto en la pelota, en el golpe.
Y otros conceptos que dijimos era el eje mecánico y el eje diaficiario. El eje mecánico podía o no coincidir con el eje diaficiario. En el caso del húmero y del fémur, debido al cuello anatómico, no coinciden. Entonces, el eje mecánico siempre une los centros de rotación de dos unidades biomecánicas consecutivas. En cambio, el eje diaficiario une el centro geométrico de la diáfisis. Sigue justo la parte central de la diáfisis. Bueno, hasta acá hemos terminado con los conceptos de la unidad número 2. Muchas gracias por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Costó, pero salió, ¿eh?